¿Sabías que algunas de las actrices más admiradas del cine de oro mexicano mantuvieron relaciones secretas con María Félix, y que durante décadas eso se ocultó cuidadosamente? Entre miradas prohibidas, encuentros discretos y silencios impuestos por la época, estas mujeres vivieron romances que nunca aparecieron en revistas ni créditos, pero que marcaron profundamente sus vidas y carreras. Y no te vayas antes del final, porque la última historia no solo sacudió al medio artístico, sino que incluso cambió la forma en que María Félix se relacionó con el poder y el escándalo. Dolores del Río fue la primera diva mexicana que conquistó Hollywood. Belleza eterna que parecía tallada por los dioses del Olimpo. Elegancia internacional que hacía palidecer a las estrellas de la metro, rostro impecable y un magnetismo que hacía estremecer cualquier recinto abarrotado. Fue el rumor más antiguo, más sabroso, más reiterado y mejor protegido de toda la época dorada. Cuando María y Dolores coincidían en rodajes mexicanos, estrenos internacionales, cenas diplomáticas en Los Ángeles o reuniones de la alta sociedad en la Ciudad de México, la tensión era tan brutal, tan evidente, que incluso los fotógrafos bajaban la cámara por respeto y los periodistas quedaban en silencio sin saber qué consignar. Vestuaristas veteranas con más de 30 años en el medio aseguraban que su cercanía era demasiado intensa para ser solo camaradería profesional. Miradas que se sostenían durante minutos enteros sin parpadear, charlas privadas en camerinos cerrados con doble cerrojo y llaves que solo ellas poseían, roces aparentemente accidentales de manos que se prolongaban segundos de más, sonrisas que lo decían absolutamente todo y susurros que nadie más lograba escuchar. Se comentaba que en los años 50, cuando Dolores regresó de manera definitiva a México tras brillar en Hollywood, María la buscaba de forma insistente para invitarla a tomar café en su residencia de Cuernavaca, una casa con jardín interminable, alberca olímpica y habitaciones que parecían extraídas de un palacio, y aquellas visitas se prolongaban durante días enteros, a veces incluso semanas completas, sin que nadie las viera salir. Una asistente personal de Dolores relató en voz muy baja, años después, que encontró cartas perfumadas de María sobre el tocador, con frases como: «Eres la única mujer que me comprende de verdad, la única que me hace sentir viva, ven esta noche. Te espero con champaña francesa, rosas rojas y la cama tibia, tal como a ti te gusta». En otra ocasión, durante una fiesta en el Pedregal, fueron vistas saliendo juntas del baño de la mansión, con el cabello ligeramente húmedo y los labios visiblemente enrojecidos. María controlaba con mano férrea su imagen y también la de Dolores. Cualquier periodista que insinuara algo desaparecía de la noche a la mañana. Su columna era cancelada, recibía llamadas amenazantes y jamás volvía a trabajar ni en México ni en Hollywood. Hasta el día de su muerte, ni Dolores ni nadie más habló jamás, porque nadie, ni siquiera la gran Dolores del Río, se atrevía a desafiar a la doña sin pagar un precio altísimo que podía significar el destierro definitivo del medio. Katy Jurado fue la mujer fuerte e imponente, de mirada que atravesaba como cuchillas, voz profunda que resonaba en los foros, carácter indomable y belleza morena que conquistó Hollywood al lado de Gary Cooper y Marlon Brando. Era el único ser humano en el mundo capaz de sostenerle la mirada a María Félix de frente, sin bajar los ojos, y precisamente por eso la atracción fue feroz, intensa y absolutamente magnética. Cuando coincidían en actos diplomáticos, reuniones privadas de productores influyentes en Beverly Hills o cenas selectas en Las Lomas, Polanco y Acapulco, los rumores estallaban como explosiones que nadie se atrevía a imprimir. Técnicos, camarógrafos, directores y hasta los meseros narraban que María y Katy se escabullían en conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer y aún más allá, encerradas en salones exclusivos con las puertas cerradas, en terrazas con vista al océano o dentro de automóviles con vidrios polarizados, mientras el resto de los invitados fingía no percibir nada y bajaba la mirada por temor. Se comentaba que en Hollywood, cuando Katy triunfaba con Nick Noone y María visitaba los sets como invitada de honor, desaparecían juntas durante horas enteras y regresaban con el cabello ligeramente desordenado, los labios inflamados, las mejillas encendidas y sonrisas cómplices que no engañaban a nadie del equipo técnico. Una maquillista veterana juró haber visto a María besar con pasión la mano de Katy dentro de un Cadillac negro con cristales oscuros, estacionado frente al restaurante Chasens en Los Ángeles, mientras el chofer fingía mirar al frente. En otra ocasión, en Acapulco durante los años dorados, las vieron salir juntas de una villa privada a las 6 de la mañana, descalzas, envueltas en batas de seda blanca idénticas y con el cabello aún húmedo por la ducha. Katy jamás confirmó nada en vida, ni una frase, ni una declaración, porque María le había dejado absolutamente claro en una cena privada en Cuernavaca: si hablas de mí,
te entierro viva en México y hago que ni en Hollywood vuelvan a contratarte, Katy. Y Katy, que no le temía a nadie en el mundo entero, sentía auténtico pavor de María Félix y de su capacidad para destruir carreras con una sola llamada. Columba Domínguez fue la belleza perturbadora, sobria, reservada, de mirada profunda que parecía atravesar el alma, piel morena impecable y un magnetismo que hechizaba a cualquiera con solo aparecer en pantalla. Fue una de las favoritas más resguardadas, más distantes y más dependientes de María Félix. Cuando coincidían en círculos culturales, estrenos, cenas privadas, viajes a Europa o reuniones en casas de productores, María la cuidaba como si fuera un tesoro personal que nadie más en el mundo podía tocar ni siquiera contemplar. Los rumores aseguraban que María la impulsaba, la guiaba, la mantenía casi encerrada en una burbuja dorada y blindada. La llevaba en sus viajes privados en jet, le conseguía los mejores papeles aunque tuviera que enfrentarse a directores, la presentaba ante los productores más influyentes y no permitía que nadie más se acercara demasiado, ni siquiera por descuido. Actrices veteranas relataban que Columba dependía emocionalmente de María de una forma casi obsesiva, y que María se enfurecía, literalmente se enfurecía, si alguien más la observaba durante demasiado tiempo, le coqueteaba o incluso le sonreía de manera cordial. Se comentaba que en la casa de María en Cuernavaca existía una habitación completa, la más amplia después de la suya, que permanecía siempre lista por si Columba llegaba de improviso, y llegaba muy, muy seguido, a veces sin avisar, a veces quedándose durante semanas. En una ocasión, un periodista insinuó algo en una columna de espectáculos y al día siguiente la nota desapareció por completo. El periódico ofreció disculpas públicas en primera plana y el periodista jamás volvió a escribir sobre cine mexicano ni a aparecer en ninguna premier. Columba guardó silencio durante toda su vida, incluso décadas después de la muerte de María, porque sabía que desafiar a la doña, aun cuando ya no estuviera viva, era firmar su propia condena dentro del medio y en la memoria colectiva. Rosita Quintana fue la mujer de personalidad libre, hipnótica, rebelde, voz capaz de enamorar a países enteros y un carácter que no se dejaba someter por nadie ni por nada. Fue otra de las señaladas en los rumores más intensos, más repetidos y mejor resguardados de toda la época dorada. Maquillistas, asistentes, choferes y hasta las propias actrices aseguraban que María sentía una fascinación absoluta, casi obsesiva, por su energía indómita y su temperamento salvaje. Se comentaba que viajaban juntas a reuniones exclusivas en Acapulco a bordo de yates privados, que compartían suite presidencial durante giras promocionales por Argentina, Uruguay y España, y que María la invitaba con frecuencia a su casa de Polanco para hablar de proyectos que comenzaban con champaña y se extendían hasta el amanecer. Una vestuarista encontró en el camerino de Rosita un collar de oro macizo de Cartier con la inicial M grabada, que María le había obsequiado en París y que Rosita solo utilizaba en la intimidad, nunca en público ni frente a las cámaras. En una fiesta durante los años 60, alguien insinuó algo en voz alta y María lo miró fijamente. Sonrió con esa sonrisa fría que paralizaba a cualquiera y dijo: «Cuidado con lo que dices, porque mi lengua es más rápida que la tuya, mi memoria más larga y mi poder más grande de lo que imaginas». Al día siguiente, esa persona ya no tenía trabajo dentro del medio. Su teléfono dejó de sonar y nunca volvió a aparecer en ninguna premier ni en ninguna producción cinematográfica. Rosita jamás habló, ni pronunció una sola palabra, ni concedió entrevistas, ni dejó indirectas, porque sabía que María no perdonaba las traiciones, ni siquiera muchos años después de que todo hubiera quedado atrás. Elsa Aguirre fue la belleza perfecta, geométrica, casi irreal del cine de oro mexicano. Rostro simétrico como una escultura clásica, cuerpo que parecía diseñado para el lente y una serenidad que escondía un temperamento mucho más complejo de lo que el público imaginaba. Fue otro de los nombres que circularon con insistencia en los pasillos cerrados, en las cenas privadas y en los camerinos sellados donde las verdades jamás llegaban a la prensa. Quienes trabajaron en foros aseguraban que María Félix se sintió atraída desde el primer encuentro por esa mezcla peligrosa de inocencia aparente y fuego interno. Cuando coincidían en rodajes o eventos sociales, María la observaba con una atención casi clínica, midiendo cada gesto, cada movimiento, cada silencio. Elsa, joven, admirada y vulnerable, parecía orbitada por la fuerza gravitacional de la doña. Se decía que María la invitaba con frecuencia a su casa de Cuernavaca bajo el pretexto de hablar de cine, de disciplina actoral y de estrategia profesional. Aquellas visitas, según personal de servicio, se prolongaban durante noches enteras.
Las luces de la habitación principal permanecían encendidas hasta el amanecer y nadie, absolutamente nadie, tenía permitido acercarse al ala privada de la casa. Una secretaria de producción afirmó años después que María intervenía directamente para que Elsa obtuviera ciertos papeles y rechazara otros. Todavía no, decía María. Aún no estás lista para exponerte. Nadie se atrevía a cuestionarla. Elsa obedecía, confiando ciegamente en esa figura que la protegía y la controlaba al mismo tiempo. En una ocasión, durante una gala en el Hotel Reforma, un reportero comentó en voz baja que la cercanía entre ambas era demasiado intensa. María lo escuchó. Lo miró fijamente sin decir una palabra. A la semana siguiente, ese periodista fue despedido y su nombre desapareció del medio. Elsa jamás habló del tema. Nunca concedió entrevistas ambiguas ni dejó pistas. Guardó silencio absoluto durante décadas, porque entendía perfectamente que algunos vínculos, sobre todo los que nacían bajo la sombra de María Félix, no se contaban, se sobrevivían. Libertad Lamarque fue la diva absoluta del melodrama, la voz que hacía llorar a auditorios enteros y la presencia que imponía silencio apenas cruzaba un set. Elegante, disciplinada, de carácter férreo y orgullo intacto, su nombre quedó ligado para siempre a uno de los conflictos más temidos, más comentados y mejor enterrados del cine de oro mexicano, su choque frontal con María Félix, una tensión que desbordó lo profesional y se convirtió en una guerra silenciosa de poder, miradas y humillaciones veladas. Quienes estuvieron presentes en rodajes y eventos sociales aseguraban que cuando ambas coincidían, el aire se volvía irrespirable. No se saludaban, no se miraban directamente y, aún así, cada gesto estaba calculado para herir. Técnicos y asistentes narraban que las órdenes se cruzaban con ironía venenosa, que los silencios duraban minutos enteros y que nadie se atrevía a interponerse entre ambas por miedo a quedar marcado para siempre. El episodio más temido ocurrió durante un rodaje, cuando una discusión privada escaló a un enfrentamiento físico que jamás fue reconocido oficialmente. Versiones coincidentes de testigos aseguraban que hubo un golpe, un insulto irrepetible y una humillación que Libertad jamás perdonó. A partir de ese momento, su destino dentro de la industria mexicana quedó sellado. Productores dejaron de llamarla, proyectos se desvanecieron y su nombre comenzó a desaparecer de los créditos sin explicación alguna. Se decía que María utilizó su influencia para cerrar cada puerta que Libertad intentaba abrir. Llamadas nocturnas, advertencias veladas, contratos cancelados a última hora y productores que, con voz temblorosa, explicaban que ya no era conveniente. Libertad entendió rápidamente el mensaje: quedarse significaba destruir su carrera y su dignidad. Libertad eligió el exilio. Partió a Argentina con el silencio como única defensa, reconstruyó su carrera lejos de México y jamás volvió a hablar del episodio con detalles. Nunca dio nombres, nunca confirmó versiones, nunca pidió disculpas ni perdón. Guardó el secreto como una herida cerrada en falso. María, por su parte, jamás negó ni explicó nada. Y así, entre silencios forzados y carreras quebradas, el conflicto entre Libertad Lamarque y María Félix quedó inscrito como una de las batallas más oscuras del cine de oro mexicano, una historia que no se filmó, no se escribió y que solo sobrevivió en susurros, porque enfrentarse a la doña siempre tuvo un precio imposible de pagar. Gloria Marín fue la mujer de belleza sofisticada, inteligencia afilada y una presencia que imponía respeto incluso antes de pronunciar una palabra. Dueña de una elegancia madura, mirada calculadora y un carácter que no se doblegaba con facilidad, fue uno de los nombres que más circularon en los rumores subterráneos del cine de oro mexicano, siempre ligados a la órbita peligrosa y magnética de María Félix. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, cenas privadas y reuniones de productores aseguraban que la relación no era cordial ni casual. Había tensión, una rivalidad mezclada con atracción, una guerra silenciosa disfrazada de cortesía impecable. Gloria no le temía a nadie y María lo sabía. Por eso, cada encuentro estaba cargado de miradas largas, frases con doble filo y silencios que incomodaban a todo el salón. Se comentaba que, en más de una ocasión, María la citó en su casa de Polanco bajo el pretexto de hablar como mujeres inteligentes. Aquellas reuniones, según asistentes y personal doméstico, se prolongaban durante horas, con puertas cerradas, copas vacías y discusiones tan intensas que nadie sabía si terminaban en acuerdos, amenazas o algo mucho más íntimo y peligroso. Nadie se atrevía a preguntar. Una secretaria de producción afirmó años después que María intervenía directamente para frenar ciertos proyectos de Gloria cuando sentía que se alejaba demasiado de su control. Contratos que se caían sin explicación,
llamadas que no eran devueltas, directores que cambiaban de opinión de un día para otro. Todo ocurría con una precisión quirúrgica que solo alguien con poder absoluto podía ejercer. En una gala en el Palacio de Bellas Artes, un fotógrafo captó a María sujetando el brazo de Gloria con una fuerza innecesaria mientras sonreía para las cámaras. Gloria no se soltó. Sostuvo la mirada y respondió con una sonrisa idéntica. Al día siguiente, ese fotógrafo fue despedido y el negativo desapareció para siempre. Gloria Marín jamás habló del tema. Nunca negó ni confirmó nada. Guardó silencio, consciente de que enfrentarse a María Félix no era un acto de valentía, sino una sentencia. Y así, su historia quedó atrapada en los pasillos cerrados del cine de oro mexicano, una relación marcada por poder, atracción y miedo, que jamás se filmó, jamás se escribió y solo sobrevivió en susurros, porque con la doña, el silencio siempre fue la única forma de seguir existiendo. Lilia Prado fue la mujer luminosa, sensual y peligrosa del cine de oro mexicano. Dueña de una belleza voluptuosa que incendiaba la pantalla, sonrisa felina, mirada insolente y un magnetismo que incomodaba a productores y fascinaba a directores. Su nombre comenzó a circular muy pronto en los murmullos más delicados del medio, siempre ligado a encuentros nocturnos, favores cruzados y una cercanía demasiado intensa con María Félix que jamás fue reconocida en público. Quienes coincidieron con ambas en foros, fiestas privadas y viajes promocionales aseguraban que la relación estaba marcada por una mezcla explosiva de atracción, competencia y dominio. María observaba a Lilia como se observa algo deseable pero indomable. Lilia, consciente de su poder físico y de su impacto en el público, no se mostraba sumisa, y eso volvía la tensión casi insoportable cuando compartían espacio. Se decía que María la mandaba llamar a su casa de Cuernavaca con cualquier pretexto, hablar de cine, de disciplina, de oportunidades internacionales. Aquellas visitas, según personal de servicio, se extendían hasta el amanecer. Las puertas permanecían cerradas, las luces encendidas y nadie podía acercarse al ala privada. Al día siguiente, Lilia regresaba a los estudios con marcas de cansancio, mirada ausente y un silencio absoluto. Una asistente de producción relató años después que María intervenía directamente para impulsar o frenar la carrera de Lilia según su estado de ánimo. Papeles prometidos que se caían de un día para otro, contratos que se firmaban en cenas privadas y llamadas nocturnas que nadie se atrevía a rechazar. La quiere cerca, decía María, pero no demasiado libre. En una ocasión, durante una fiesta en Acapulco, un productor insinuó algo en tono burlón sobre la cercanía entre ambas. María lo miró fijamente, sonrió apenas y no dijo nada. A la semana siguiente, ese hombre desapareció del medio sin explicación. Nadie volvió a mencionar el tema. Lilia Prado jamás habló. Nunca negó, nunca confirmó, nunca escribió memorias. Entendió pronto que sobrevivir en el cine de oro significaba saber callar. Porque cuando María Félix fijaba su atención en alguien, no era una historia de amor ni de rivalidad, era una prueba de resistencia. Y muy pocos salían ilesos. Ninón Sevilla fue el torbellino caribeño que incendió el cine de oro mexicano. Cuerpo esculpido por el ritmo, mirada felina, risa provocadora y una presencia que desafiaba cualquier intento de domesticación. Su llegada sacudió a productores y escandalizó a moralistas, pero también despertó una atención inmediata y peligrosa, la de María Félix, que veía en Ninón un fuego difícil de controlar y, precisamente por eso, irresistible. Quienes coincidieron con ambas en foros, fiestas privadas y viajes promocionales aseguraban que la tensión era eléctrica. No se trataba de camaradería ni de simple rivalidad profesional. Había una atracción frontal, una competencia cargada de deseo y poder. María observaba a Ninón como se observa algo que no se posee del todo. Ninón respondía con sonrisas desafiantes y silencios calculados que descolocaban incluso a la doña. Se comentaba que María la mandaba llamar a reuniones improvisadas en Polanco y Cuernavaca, siempre bajo el pretexto de hablar de proyectos, disciplina y estrategia de imagen. Aquellas noches se alargaban hasta el amanecer. El personal doméstico sabía que nadie debía acercarse al ala privada. Al día siguiente, Ninón aparecía con la energía intacta, pero con un mutismo absoluto que contrastaba con su habitual exuberancia. Una coreógrafa juró haber visto a María ajustar personalmente el vestuario de Ninón antes de una gala, con una cercanía que no admitía testigos. En otra ocasión, durante un rodaje nocturno, ambas desaparecieron del set por horas. Regresaron con el maquillaje corrido, el cabello húmedo y una complicidad tan evidente que el director ordenó cortar sin hacer preguntas.
Productores afirmaban que los papeles de Ninón subían o se congelaban según el pulso de esa relación. La quiere brillante, decían, pero no indomable. Contratos que se firmaban en cenas privadas, otros que se caían a último momento, llamadas que nadie se atrevía a rechazar. Todo ocurría con la precisión de una mano que movía piezas sin mostrarse. Ninón jamás habló. Nunca negó ni confirmó nada. Entendió pronto que sobrevivir a la órbita de María Félix implicaba una sola regla: guardar silencio. Porque con la doña, la pasión y el poder caminaban juntos, y contar la historia siempre tenía un precio demasiado alto. Silvia Pinal fue la mujer luminosa, moderna y peligrosamente inteligente del cine de oro mexicano. Dueña de una belleza que parecía inofensiva pero escondía una ambición feroz, sonrisa amable, mirada calculadora y una capacidad extraordinaria para moverse entre el poder, el deseo y la conveniencia. Su nombre comenzó a circular muy pronto en los murmullos más delicados del medio, siempre vinculado a una relación ambigua, intensa y profundamente desigual con María Félix. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, eventos sociales y reuniones privadas aseguraban que María observaba a Silvia con una mezcla peligrosa de fascinación y desconfianza. No era una protegida dócil ni una rival frontal, era algo más inquietante. Silvia escuchaba, aprendía, sonreía y callaba. María lo notaba. Y eso la volvía impredecible cuando estaban juntas. Se comentaba que María la citaba con frecuencia bajo el pretexto de orientarla, de hablarle sobre disciplina, imagen y supervivencia en un medio que no perdonaba errores. Aquellas reuniones, según asistentes y personal cercano, se realizaban a puerta cerrada, con copas servidas y silencios largos que nadie se atrevía a interrumpir. Silvia salía de esas noches con la carrera intacta, pero con una prudencia recién aprendida. Una secretaria de producción relató años después que María intervenía directamente para frenar o permitir ciertos proyectos de Silvia según la cercanía entre ambas. Todavía no conviene, decía María cuando algún papel parecía darle demasiada autonomía. Contratos que se aplazaban, decisiones que cambiaban sin explicación y productores que preferían no discutir. Nadie cuestionaba a la doña. En una ocasión, durante una gala en el centro histórico, un fotógrafo captó a María hablándole al oído a Silvia con una expresión que no admitía testigos. La imagen nunca fue publicada. El rollo desapareció esa misma noche y el fotógrafo no volvió a ser contratado en ningún evento relevante. Silvia aprendió rápido. Nunca habló de más, nunca confirmó nada, nunca dejó pistas. A diferencia de otras, entendió que sobrevivir cerca de María Félix no implicaba enfrentarse ni entregarse por completo, sino moverse con inteligencia quirúrgica. Guardó silencio, construyó su camino y se alejó a tiempo. Porque en el cine de oro mexicano, acercarse demasiado a María Félix no era una historia de amor ni de rivalidad, era una prueba de astucia. Y Silvia Pinal fue una de las pocas que supo salir viva, intacta y sin cicatrices visibles, aunque el precio fuera callar para siempre. Amparo Ribelles fue la mujer de elegancia severa, inteligencia afilada y temple europeo que descolocó al cine de oro mexicano. Dueña de una presencia contenida, mirada profunda y una disciplina casi militar, llegó a México con un prestigio que no pedía permiso. Desde el primer encuentro, su relación con María Félix quedó marcada por una tensión silenciosa que no necesitaba testigos para sentirse. No era rivalidad abierta ni admiración dócil, sino una atracción peligrosa entre dos voluntades que se reconocían iguales. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, estrenos y cenas privadas aseguraban que el ambiente se volvía rígido cuando compartían espacio. No se abrazaban ni se elogiaban en público. Intercambiaban miradas largas, frases cortas, silencios densos. Asistentes y técnicos decían que bastaba con que una entrara al set para que la otra midiera cada gesto, como si el equilibrio de poder pudiera romperse con un paso en falso. Se comentaba que María invitó a Amparo en varias ocasiones a su casa de Polanco con el pretexto de hablar de proyectos serios. Aquellas reuniones, según personal doméstico, se extendían durante horas a puerta cerrada, con copas intactas y conversaciones que nadie escuchaba. A la salida, Amparo aparecía serena, impecable, pero con una distancia nueva en la mirada, como si hubiera entendido una regla no escrita del medio. Una secretaria de producción afirmó años después que María intervenía de forma quirúrgica para que ciertos papeles de Amparo se concretaran o se diluyeran. No era castigo ni protección, era control. Aquí no se improvisa, habría dicho María. Productores cambiaban de opinión sin explicaciones y directores preferían no preguntar. En una gala en Bellas Artes,
un fotógrafo captó a María apoyando la mano en la espalda de Amparo más tiempo del necesario. La imagen nunca vio la luz. El negativo desapareció esa misma noche. Amparo Ribelles jamás habló del tema. Nunca negó ni confirmó nada. Guardó silencio con la misma dignidad con la que caminó por los foros. Entendió que, en el cine de oro mexicano, enfrentarse a María Félix no era una cuestión de carácter, sino de supervivencia. Y eligió callar. Lupita Tovar fue la mujer que encarnó la transición entre dos mundos, el cine silente y la palabra, México y Hollywood, la inocencia pública y las verdades que jamás se dijeron en voz alta. Dueña de una belleza suave, mirada melancólica y una elegancia discreta que contrastaba con la ferocidad de María Félix, su nombre comenzó a circular muy pronto en los murmullos más delicados del medio, siempre asociado a encuentros privados, llamadas nocturnas y una cercanía incómoda con la doña que nunca fue explicada. Quienes coincidieron con ambas en Hollywood durante los años 30 y 40 aseguraban que la relación no era casual ni cordial. María observaba a Lupita con una mezcla inquietante de curiosidad y dominio. Lupita, más reservada y emocionalmente frágil, parecía atrapada en una dinámica que no comprendía del todo, pero de la que no lograba desprenderse. Cada encuentro estaba cargado de silencios prolongados, miradas fijas y una tensión que incomodaba incluso a productores veteranos. Se comentaba que María la citaba en hoteles discretos de Los Ángeles bajo el pretexto de hablar de oportunidades y de protegerla de errores. Aquellas reuniones, según asistentes de producción, se prolongaban durante horas y siempre terminaban sin testigos. Lupita regresaba distinta, más callada, más distante, como si hubiera aprendido una regla no escrita del medio que nadie se atrevía a explicar. Una secretaria de estudio relató años después que María intervenía directamente para frenar ciertos proyectos de Lupita cuando consideraba que se estaba alejando demasiado de su órbita. Papeles prometidos que se evaporaban, audiciones canceladas a último momento y llamadas que jamás eran devueltas. Nadie daba explicaciones. Nadie las pedía. En una ocasión, un periodista insinuó en una columna extranjera que la cercanía entre ambas no era únicamente profesional. El texto desapareció en menos de 24 horas. El medio ofreció disculpas públicas y el reportero no volvió a cubrir espectáculos. Lupita Tovar jamás habló del tema. Nunca negó, nunca confirmó, nunca escribió memorias reveladoras. Regresó a México, se alejó gradualmente del centro del poder y eligió una vida más discreta. Entendió, como tantas otras, que en el cine de oro mexicano sobrevivir no significaba brillar más, sino saber cuándo callar. Porque cuando María Félix fijaba su atención en alguien, no se trataba de afecto ni de rivalidad, era una marca invisible. Y muy pocas se atrevían a contar lo que eso significaba realmente. Marga López fue la mujer de belleza sobria, inteligencia contenida y una elegancia silenciosa que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Su rostro serio, mirada profunda y carácter reservado la convirtieron en una figura distinta dentro del cine de oro mexicano, menos estridente, pero no por ello menos peligrosa. Su nombre comenzó a circular muy pronto en los murmullos más discretos del medio, siempre ligado a una relación ambigua, intensa y cuidadosamente ocultada con María Félix. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, estrenos y cenas privadas aseguraban que la cercanía no era casual ni profesional. Había una tensión constante, una atracción contenida que se manifestaba en silencios prolongados, miradas sostenidas y conversaciones privadas que nadie lograba escuchar. María trataba a Marga con una deferencia inusual, distinta a la dominación abierta que ejercía sobre otras actrices. Marga, por su parte, no parecía intimidada, pero tampoco completamente libre. Se comentaba que María la citaba con frecuencia en su casa de Polanco y, más tarde, en Cuernavaca, bajo el pretexto de hablar de guiones, prestigio y permanencia en un medio que castigaba cualquier error. Aquellas reuniones, según personal doméstico, se extendían durante horas a puerta cerrada. Las luces permanecían encendidas hasta la madrugada y nadie tenía permitido acercarse al ala privada. Al día siguiente, Marga regresaba a los estudios con la misma compostura impecable, pero con una distancia emocional difícil de ignorar. Una asistente de producción relató años después que María intervenía directamente en decisiones clave de la carrera de Marga, papeles que se aceptaban o rechazaban sin discusión, contratos que se ajustaban en cenas privadas y proyectos que se desvanecían cuando María consideraba que la cercanía se estaba rompiendo. No había amenazas explícitas. Solo una advertencia implícita que nadie se atrevía a desafiar. En una ocasión, durante una gala en el centro histórico,
Un fotógrafo captó a María tomando el mentón de Marga con un gesto aparentemente afectuoso, pero innecesariamente íntimo. La imagen nunca fue publicada. El negativo desapareció esa misma noche y el fotógrafo no volvió a trabajar en eventos relevantes del medio. Marga López jamás habló del tema. Nunca concedió entrevistas ambiguas ni dejó frases que alimentaran rumores. Guardó silencio con una disciplina absoluta, consciente de que en el cine de oro mexicano el poder no siempre gritaba, a veces observaba, elegía y callaba. Y cuando María Félix fijaba su atención en alguien, sobrevivir dependía de entender una sola regla: no contar la historia. Evangelina Elizondo fue la mujer de belleza sofisticada, mirada inquisitiva y una inteligencia que nunca se presentó como sumisión. Dueña de una presencia elegante, voz firme y una seguridad que incomodaba a más de un productor, su nombre comenzó a circular pronto en los pasillos más cerrados del cine de oro mexicano, siempre ligado a una cercanía peligrosa, ambigua y profundamente controlada con María Félix. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, cenas privadas y reuniones sociales aseguraban que la relación no era casual ni cordial. Había una tensión constante, una mezcla de admiración, desafío y algo más difícil de nombrar. María observaba a Evangelina con una atención sostenida, casi estratégica. Evangelina, consciente de su talento y de su valor, no se mostraba intimidada, pero tampoco completamente libre cuando compartían espacio. Se comentaba que María la mandaba llamar a su casa de Cuernavaca bajo el pretexto de hablar de disciplina, imagen internacional y permanencia en un medio que castigaba cualquier desliz. Aquellas visitas, según personal de servicio, se extendían durante noches completas. Las puertas permanecían cerradas, las luces encendidas hasta el amanecer y nadie tenía permitido acercarse al ala privada. Evangelina regresaba distinta, más reservada, más cuidadosa con cada palabra. Una asistente de producción afirmó años después que María intervenía directamente para moldear la carrera de Evangelina. Papeles que se aceptaban o se rechazaban sin discusión, proyectos que se congelaban cuando María consideraba que la actriz estaba ganando demasiada independencia. No corras, habría dicho la doña. Aquí todo se mueve cuando yo lo decido. Durante una gala en Acapulco, un fotógrafo captó a María hablándole al oído a Evangelina con una cercanía innecesaria, la mano apoyada en su cintura más tiempo del habitual. La imagen nunca fue publicada. El rollo desapareció esa misma noche y el fotógrafo no volvió a ser acreditado en eventos importantes. Productores veteranos aseguraban que Evangelina entendió rápido las reglas no escritas. No enfrentó, no negó, no confirmó. Aprendió a moverse con cautela dentro de una órbita donde el poder no gritaba, pero asfixiaba lentamente. Evangelina Elizondo jamás habló del tema. Nunca dejó memorias reveladoras ni entrevistas ambiguas. Guardó silencio con una precisión absoluta, consciente de que, en el cine de oro mexicano, sobrevivir cerca de María Félix no significaba ser elegida, sino saber hasta dónde callar. Porque cuando la doña fijaba su atención en alguien, no era una historia de amor ni de rivalidad, era una prueba silenciosa. Y muy pocas lograban salir sin perder algo en el camino. Rita Macedo fue la mujer de elegancia cerebral, belleza contenida y una inteligencia que inquietaba a quienes preferían actrices dóciles. Dueña de una mirada analítica, voz firme y una presencia que no necesitaba escándalo para imponerse, se movía en el cine de oro mexicano con una discreción que muchos confundieron con docilidad. No lo era. Y María Félix lo supo desde el primer encuentro. Quienes coincidieron con ambas en rodajes, ensayos teatrales y reuniones privadas aseguraban que la relación estaba marcada por una tensión silenciosa, incómoda, imposible de ignorar. No había gestos grandilocuentes ni desplantes públicos, pero sí miradas largas, conversaciones interrumpidas cuando alguien más entraba al salón y una cercanía demasiado selectiva para ser casual. María no intentaba dominarla como a otras, parecía medirla, estudiarla, como si reconociera en Rita a alguien capaz de resistir. Se comentaba que María la citaba en su casa de Polanco con el pretexto de hablar de guiones, prestigio intelectual y permanencia artística. Aquellas reuniones, según personal cercano, se prolongaban durante horas a puerta cerrada. No había risas estridentes ni música alta. Solo silencio, copas intactas y discusiones profundas que nadie escuchaba. Rita salía siempre serena, pero con una prudencia nueva en el gesto. Una asistente de producción afirmó años después que María intervenía con precisión quirúrgica en ciertos momentos clave de la carrera de Rita. Proyectos que avanzaban sin obstáculos, otros que se congelaban sin explicación.
No era castigo ni protección abierta, sino una forma de control elegante, casi invisible. Ella entiende, habría dicho María. Y Rita entendía. Durante una gala cultural, un fotógrafo captó a María apoyando la mano en la espalda baja de Rita mientras conversaban en un rincón apartado. La imagen nunca fue publicada. El negativo desapareció esa misma noche. Rita Macedo jamás habló del tema. Nunca concedió entrevistas ambiguas ni dejó frases para alimentar rumores. Guardó silencio con la misma lucidez con la que construyó su carrera, consciente de que, en el cine de oro mexicano, el verdadero peligro no era ser vista, sino ser elegida por María Félix. Porque cuando la doña fijaba su atención en alguien, no siempre buscaba sumisión ni escándalo. A veces buscaba reflejo. Y sobrevivir a eso exigía inteligencia, temple y, sobre todo, saber callar. María Victoria fue la mujer de cintura imposible, sonrisa luminosa y una sensualidad que parecía ingenua solo para quien no supiera mirar con atención. Dueña de una presencia explosiva, voz cantarina y un carisma que desarmaba al público, su imagen quedó asociada a la picardía y al deseo popular. Sin embargo, detrás de esa fachada alegre y accesible, su nombre comenzó a circular con insistencia en los rumores más delicados del cine de oro mexicano, siempre vinculado a una relación tensa, ambigua y cuidadosamente silenciada con María Félix. Quienes coincidieron con ambas en foros, teatros de revista y reuniones privadas aseguraban que la dinámica no era cordial ni simple. María observaba a María Victoria con una mezcla de fascinación y desdén, como si aquella exuberancia natural representara algo que no podía controlar del todo. María Victoria, consciente de su poder sobre el público, respondía con sonrisas amplias y silencios estratégicos que incomodaban incluso a la doña. Se comentaba que María Félix la mandaba llamar bajo el pretexto de poner límites y enseñarle disciplina, especialmente cuando el éxito de María Victoria crecía demasiado rápido. Aquellas reuniones, según personal cercano, se realizaban a puerta cerrada, con copas servidas y un ambiente que nadie se atrevía a describir con claridad. Al salir, María Victoria mantenía su sonrisa intacta, pero evitaba hablar del encuentro incluso con sus personas más cercanas. Una asistente de producción relató años después que ciertos proyectos de María Victoria se frenaron de manera inexplicable tras esas reuniones. Papeles que parecían seguros se evaporaban, contratos se renegociaban a la baja y productores explicaban, en voz baja, que no convenía provocar. Nadie daba nombres. Nadie preguntaba. Durante una función de gala, un fotógrafo captó a María Félix susurrándole algo al oído a María Victoria mientras sujetaba su muñeca con una firmeza innecesaria. La imagen nunca fue publicada. El rollo desapareció esa misma noche y el fotógrafo no volvió a ser acreditado en eventos importantes. María Victoria jamás habló del tema. Nunca negó ni confirmó nada. Continuó su carrera con la alegría intacta y una prudencia recién aprendida. Entendió que en el cine de oro mexicano no bastaba con brillar, había que saber esquivar ciertas sombras. Porque cuando María Félix fijaba su atención en alguien, no siempre buscaba amor ni rivalidad. A veces solo buscaba marcar territorio. Y sobrevivir a eso implicaba sonreír y callar. Miroslava Stern fue la belleza eslava, delicada, melancólica, de ojos verdes que parecían hechos de cristal checo, piel de porcelana y un magnetismo que hipnotizaba a todo México y a buena parte de Hollywood. Fue el nombre más poderoso, más susurrado en voz baja, más doloroso y más trágico de todos. La relación entre Miroslava y María siempre estuvo rodeada de un misterio absoluto, una admiración intensa, una tensión emocional que se podía cortar con cuchillo y un poder que María ejercía sin ocultarlo, sin clemencia y sin dejar testigos. Cinematografistas, directores, actrices veteranas e incluso los guardias de los estudios aseguraban que María ejercía un control absoluto, casi hipnótico, sobre ella. La cuidaba como a una posesión invaluable, la celaba con una furia casi instintiva, la orientaba en cada decisión y no permitía que nadie más se acercara, ni un solo centímetro, ni amigos, ni amantes, ni familia. Se decía que compartían instantes tan íntimos fuera de cámara, noches completas en la casa de María en Polanco, viajes sorpresa a Cuernavaca en auto cerrado, cartas que llegaban perfumadas con el aroma predilecto de Miroslava y regalos de joyas que solo ellas conocían, por lo que muchos creían que se trataba de un romance intenso, tormentoso, absolutamente secreto y que consumía a ambas. Tras la trágica muerte de Miroslava, María fue una de las pocas personas, quizá la única, que entró a su departamento antes que la policía, y se llevó una caja completa de cartas, fotografías y objetos personales que nunca más nadie volvió a ver ni supo que contenía.
María jamás habló del asunto, nunca, ni una sola palabra, ni una lágrima en público, ni una entrevista, nada. Y ese silencio total, ese muro helado que levantó alrededor del nombre de Miroslava, solo hizo que la leyenda creciera hasta volverse eterna. La doña se llevó el secreto de Miroslava hasta la tumba y nadie, ni siquiera los más audaces, se atrevió jamás a interrogarla, porque todos sabían que hacerlo equivalía a firmar su propia condena. Y como estas, existen muchas más historias ocultas del cine de oro que fueron enterradas bajo el glamour, el miedo y el silencio de toda una época. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos, romances prohibidos y verdades que durante años nadie se atrevió a contar.